capítulo 14. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Es un gran privilegio podernos reunir nuevamente esta tarde en la casa del Señor, después de habernos reunido en la mañana. El Señor es bueno y es todopoderoso y es un gran placer poder reunirnos y estar juntos en la casa del Señor en este día. Así que les saludamos a todos en el nombre del Señor, le damos la bienvenida y damos la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que oremos y pidámosle al Señor que bendiga este tiempo, que hable en nuestras vidas, que trate con nosotros. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos las gracias por este día, por la oportunidad, el regalo que tú nos has dado de estar congregados en tu nombre. Y hemos venido, Señor, en un solo espíritu para adorarte y también para ser edificados, para crecer en ti, para entender mejor tu palabra, para aplicarla a nuestras vidas y a nuestra iglesia, porque queremos agradarte a ti. Porque todo lo que hacemos debe ser para tu gloria y para tu honra. Y necesitamos conocer tu voluntad para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos tu dirección para este tiempo y que tu palabra pueda edificarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues le invito a que busquemos en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14. Antes de empezar les voy a decir que los Corintios era una iglesia donde los cristianos anhelaban ciertos dones y abusaban de ciertos dones, ¿verdad? De manera especial el don de lenguas era uno de los dones que más todo el mundo quería hablar en lengua, todo el mundo quería hablar en lenguas y también hacer milagros y así tener conocimiento, etcétera. Había una batalla, una lucha de poder en la iglesia y estaban descuidando propósitos fundamentales para el cual ellos se estaban reuniendo. No nos reunimos en este lugar para ver quién sabe más. No nos reunimos en este lugar para demostrarnos los unos a los otros que Dios me dio un don, que Dios te dio un don, que Dios me dio uno a mí, que Dios me dio 4 a mí. No. Nos reunimos en este lugar para conocer la voluntad de Dios, para crecer espiritualmente y para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Para eso nos reunimos. Y a una iglesia donde todos querían hablar en lengua, el apóstol le desanimó a hablar en lengua cuando la iglesia se congregaba. Él prefería que no hablaran en lengua. No hable nadie, no hable, a menos que haya un intérprete. Si hay un intérprete, sí. Pero si no hay intérprete, no. Lea 1 Corintios 14. ¿Qué tal si lo leemos todo? Vamos a 1 Corintios 14, versos 6 al 12. El capítulo 14 de 1 Corintios compara el don de lengua con el don de profecía. Y habíamos llegado a la conclusión de que esa profecía es para edificación, exhortación y consolación. Es decir, la profecía es una palabra espontánea de parte de Dios, pero siempre usando la palabra de Dios, la verdad de Dios, ¿verdad? Y el apóstol dice que cuando todos estemos reunidos, pues que todos profeticen, que todos se exhorten, que todos se animen, que todos se consuelen, que todos se animen en el Señor. Bueno, en cuanto viene a las lenguas, si no se va a entender lo que se dice, es mejor que callemos. 1 Corintios 14, 6 al 12. Ahora pues, hermanos, si yo veo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El tema que nos ocupa es un tema muy importante. La razón por la cual el tema de las lenguas es tan importante es porque no es un tema que terminó en el primer siglo,
sino que hay millones de personas. Algunos estiman que aproximadamente 350 millones de personas en el mundo dicen hablar en lenguas. 350 millones de personas en el mundo carismático, dicen que ellos hablan en lenguas, aseguran que ellos hablan en lengua. Y si estos hermanos han creído en el Señor Jesucristo y aseguran hablar en lengua, nosotros no somos quienes para decirles lo que ustedes están haciendo está mal o eso no es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El tema es muy importante para el día de hoy. Pero mientras estudiamos, a pesar del debate que hay, mientras nosotros estudiamos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ir corrigiendo ciertas enseñanzas erradas que hay por ahí sobre el don de lengua. No todas, pero algunas van a ser corregidas. Y tal vez debemos dividir el estudio sobre este tema, de hablar en lenguas, en tres. En primer lugar, ¿qué cosa es? Segundo, ¿cuál es su propósito? Y lo tercero es cuáles son las reglas bíblicas para su uso. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito bíblico? ¿Y cuáles son las reglas bíblicas para su uso? Y yo creo que como cristianos bíblicos, como hijos de Dios, tenemos que responder estas tres cosas a través de la Biblia. No a través de la imaginación o de la experiencia, sino a través de lo que la propia Biblia dice. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, es un don espiritual. Está mencionado en 1 Corintios 12:1, dice 12:7, dice el 12:1, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Necesitamos saber qué son los dones espirituales. Dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, es decir, a una persona determinada, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. A otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted vio esa frase, a otro, a otro, a otro, a otro. Todo el mundo no tiene el don de lengua. Todo el mundo tiene el don de interpretación. Todo el mundo no tiene el mismo don. Entonces, toda la iglesia de Corinto no podía hablar en lengua porque todo el mundo no tiene el mismo don. ¿No? ¿Se imagina que en una iglesia Dios dé el don de predicación a todo el mundo? No puede ser. Es para la edificación del cuerpo de Cristo, según el Espíritu da a cada uno como Él quiere. Entonces, es un don espiritual, pero ¿para qué funciona? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el verso 7. Vamos a leerlo otra vez. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, ¿no? No de uno mismo, sino de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es dado a ciertos creyentes y según la voluntad del Espíritu de Dios, con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo, de la extensión del reino de Dios. Entonces, esto vamos a romper con unos cuantos mitos aquí. En primer lugar, un don de lengua no puede ser enseñado. No puede ser enseñado. ¿No? Usted puede ir a la Facultad de Lenguas Extranjeras de su ciudad y aprender una lengua. Si tiene actitud para la lengua, va a aprenderlo. Y si no tiene la actitud para la lengua, no va a aprenderlo bien. Pero un don espiritual no se aprende. ¿No? Hay dones espirituales que pueden ser perfeccionados. Pero el don de lengua es un don espontáneo. ¿No? La persona habla una lengua de manera espontánea cuando el Espíritu le da a hablar esa lengua, con un propósito. Vamos a ver. Entonces no puede ser enseñado. Eso de ven para acá que tenemos un taller para hablar en lengua a las 6 de la tarde, eso es mentira. ¿Okay? Tú puedes dar un taller de lo que tú quieras, pero tú no puedes impartir dones espirituales porque eso es la tarea única del Espíritu Santo de Dios. No es para exaltación personal, tampoco. Ay, qué chido hablar en lengua, no, tranquilo. No es para exaltarse, no es para que te sientas bonito, no es para que, no tiene nada que ver con eso. Tiene que cumplir un propósito que después vamos a ver cuál es. Y no todos pueden tenerlo, porque dice a otro, a cada uno le da el Espíritu como Él quiere, ¿no?
Entonces, todos no pueden tenerlo. ¿Pero qué tipo de lenguas son estas? ¿De qué lenguas está hablando la Biblia? ¿De qué lengua está hablando? Si somos bíblicos, vamos a entender que estos son idiomas humanos. Son lenguas humanas. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 10. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Él está hablando de lenguas humanas, está hablando de idiomas humanos. Verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Está hablando de lenguas extranjeras, de idiomas humanos. Verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Quiere decir, cuando habla de lengua, está hablando de lenguas humanas, está hablando de lenguajes humanos. La primera mención del don de lenguas en el Nuevo Testamento sucede en Hechos capítulo 2. Esta fue la primera vez que se menciona este don de lenguas en el Nuevo Testamento. Y todos sabemos el pasaje, pero yo creo que debemos volverlo a leer para entender que eran lenguas humanas. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, esas son fuego en la cabeza, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu escoge qué lengua iba a hablar cada uno, ¿verdad? ¿Qué lengua? Él le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Idioma, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces las lenguas de las que habla Hechos son lenguas humanas, son idiomas humanos. Y ahí están todas las naciones de las lenguas que hablaron los discípulos del día de Pentecostés, los apóstoles. Cuando ellos salieron del aposento alto, los discípulos, ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios en los idiomas de esta gente, en el idioma de Frigia, en el idioma de África, en el idioma de todos esos lugares, ¿no? Esas son las lenguas. Esto elimina la veracidad de algunas personas que hablan de unas lenguas al azar o un balbuceo sin un significado. Hablar en un balbuceo, como ellos dicen, sin un significado, sin un sentido, no es lo que la Biblia menciona como lenguas. No es eso. Algunos hablan del don de lengua como un idioma angelical, ¿verdad? Algunos dicen, no son lenguas humanas, son lenguas de ángeles. Mira lo que dice 1 Corintios 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces algunos dicen, ve, el apóstol Pablo dijo que había lenguas angelicales y esas son las que hablan los creyentes, como ese balbuceo, esas son lenguas angelicales. Si ese es el caso, el verso 2 tendría que cumplirse. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si yo creo que también hay lenguas angelicales, por eso también pudiera creer que un cristiano puede tener toda la ciencia para entender todos los misterios, y que también un cristiano tuviera la fe a punto de decir a un monte, quítate de ahí y ponte para allá. Eso no funciona así.
El apóstol está exagerando los dones con los que la iglesia de Corinto estaban obsesionados y demostrándole que si ellos hablaran no solamente las lenguas humanas, sino también las de los ángeles, y no tienen amor, es por gusto. Si ellos conocen todo el conocimiento del mundo, que nadie lo conoce, ningún ser humano lo conoce, todo el conocimiento del mundo, pero no tengo amor, es por gusto, ¿no? Es por gusto. Entonces, basado en este verso, podemos entender claramente que no se puede usar este verso para hablar de lenguas angelicales. No hay ningún otro pasaje en la Biblia en que nos diga que los ángeles hablan en un idioma que los hombres o los seres humanos podamos entender. No hay un solo pasaje que afirma esto. Lo que sí encontramos en la Escritura es que hay personas a quien el Espíritu Santo de Dios le ha dado el don de hablar en lenguas humanas extranjeras para que otros entiendan las maravillas de Dios. Y eso pasó en el libro de los Hechos. Ese es el don de lengua bíblico. Es cierto que el apóstol Pablo también menciona hablar en lengua en oración. Hablar en lengua a Dios. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿No? Dios entiende todas las cosas. Si yo hablo en lengua y no hay un intérprete, pero si es de verdad que es un don de lengua, el único que me va a entender es Dios si no hay un intérprete. O una persona que esté aquí que hable esa lengua y que entienda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero si no es solamente Dios, porque es Dios el único que entiende todas las cosas. Para hablar en lenguas se tiene que entender que es un idioma comprensible. Nadie que hable un idioma extranjero, es decir, yo no puedo imaginarme que el inglés se habla así y salgo para afuera y empiezo a con el vecino. Yo tengo que saber el idioma para poder hablarlo. O Dios tiene que darme el idioma para poder hablarlo, aún sin estudiarlo. Ese es el don de lengua. Vamos al verso 13 al 15. Verso 13 al 15. 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir, es importante entender la edificación de la iglesia. La iglesia es edificada solamente cuando hay entendimiento de lo que se dice. Si no hay entendimiento, la iglesia no es edificada, ¿no? Vamos a versos 9 al 11. 1 Corintios 14, 9 al 11. Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿no? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Nuevamente, está hablando, por más que lo busquemos, estamos hablando de idiomas humanos, de lenguas extranjeras, ¿no? No de un balbuceo inteligible, un balbuceo que no se entiende, sino un mensaje con un significado y con un sentido, porque es dado por el Espíritu de Dios con un propósito. Y ese propósito es la edificación o la extensión de su reino. Esto es lo que los dones, el don de lengua es, según lo que entendemos en la Biblia. Pero ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es el propósito? Bueno, aunque un creyente a quien haya sido dado el don de lengua puede hablar en lenguas, en oración, como dice el apóstol Pablo, puede hablar a Dios en lenguas, el propósito es un testimonio a los incrédulos. Un testimonio a los incrédulos. ¿Recuerda Hechos capítulo 2? Los que salieron del cuarto de oración, del aposento, salieron hablando en lenguas extranjeras de los extranjeros que habían ahí, para que ellos conocieran a Cristo. Esa gente no conocía a Cristo. Eran judíos prosélitos, eran judíos de sangre o de religión, pero no conocían, no habían entregado sus vidas a Cristo. Y los apóstoles hablaron fluidamente, aunque eran de Galilea, hablaron fluidamente los idiomas de esta gente. Y esta gente se quedaron, ¿cómo es posible que puedan hablar nuestro propio idioma? ¿Pero qué estaban hablando? El Evangelio, las maravillas de Dios, las señales de Dios.
De hecho, cuando vamos a 1 Corintios 14, nuestro capítulo de hoy, en el verso 22, el apóstol dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Quiere decir que las lenguas son dadas como una señal, y la palabra señal es la misma palabra que maravilla, es la misma palabra griega que se traduce como milagro. Las lenguas son un milagro para los incrédulos. Un milagro para que los incrédulos escuchen el Evangelio en su propio idioma. Si ellos no entienden el idioma de la predicación, para que ellos puedan entender lo que se está diciendo, para que ellos conozcan de Cristo, Dios da la lengua a una persona para que esa persona hable en el idioma de ese extranjero, para que ese extranjero entienda el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que pasó en Hechos 2. Y se confirma en el verso 22 nuevamente. Este verso conecta, de hecho, con Hechos capítulo 2, donde los judíos de muchos lugares que eran incrédulos por no creer en Jesús llegaron a conocer, ¿qué dice? Las maravillas de Dios, por señal, por maravilla, ¿no? Las maravillas de Dios. Y Pedro explicó estas señales de hablar en lengua a la multitud en Hechos 2, 19. Mira Hechos 2, 19 y 22. Hechos 2, 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Verso 22, varón israelita, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos tenían que escuchar un mensaje de poder, un mensaje que explicara lo que significaba, lo que es el poder de Dios. Ahora, Sinclair B. Ferguson, un académico inglés cristiano, él nota que en el Antiguo Testamento no hay don de lenguas, no hay milagros de lengua. En el Antiguo Testamento existen o existieron algunos dones milagrosos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos sanidades, encontramos resurrección de muertos, encontramos cosas así. No todos los profetas de Dios hicieron milagros, ni todos los momentos de la historia del Antiguo Testamento hubo milagros, ¿verdad? ¿Qué milagro hizo Jeremías? ¿Qué milagro hizo Isaías? ¿Qué milagro hizo Malaquías? ¿Qué milagro hizo los 11 compañeros de Malaquías? ¿Qué milagro hizo Elías? Bueno, oró y dejó de llover, etc. Entonces, hubo algunos profetas que sí hicieron milagros y otros profetas que no hicieron milagros. Hubo momentos en los cuales hubo milagros entre el pueblo y hubo momentos en los cuales no hubo milagros entre el pueblo. No siempre hubo milagros entre el pueblo, ¿verdad? Pero entre los milagros que hubo en el Antiguo Testamento no hubo don de lengua. Sin embargo, estaba profetizado: en diferentes lenguas hablaré a este pueblo, y eso pasó en Hechos capítulo 2. Quiere decir que el don de lengua es un don del Nuevo Testamento, surge en el Nuevo Testamento. Cuando el Evangelio, la buena noticia de salvación, se extienden a todo el mundo y hay una necesidad de que el mundo entero escuche la verdad de Dios. Ahí surge el don de lengua. Aunque el día de Pentecostés, y esto es muy importante, ¿verdad? Si tú ves al que está al lado tuyo medio dormido y le despierta. Aunque el día de Pentecostés marca el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, ¿verdad? De la llegada del Espíritu Santo, y por lo tanto Pentecostés, Hechos capítulo 2, marca el comienzo, podemos decir, formal de la iglesia, con el Espíritu Santo siendo derramado. La realidad es que existen 4 pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que es importante que entendamos esos pasajes y qué es lo que significa. Recuerden que en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos da un orden, ¿no? Jerusalén, Judea, la provincia, Samaria, más allá, y hasta lo último de la tierra, ¿no? Hay un orden, hay una progresión. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos un derramamiento del Espíritu Santo en estos grupos
vamos a hablar. El primero fue el día de Pentecostés, del cual hemos leído. Ya ese lo sabemos. El segundo fue cuando los apóstoles llegaron a Samaria. El hecho de Samaria es un hecho muy interesante. Vamos a Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. Hechos capítulo 8. Versos del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En esta ocasión, cuando el Evangelio es predicado en Samaria, es la primera vez que nosotros nos encontramos un pasaje que nos dice que una persona o un grupo de personas cree en Jesucristo y no recibe el Espíritu Santo. Quiere decir que en el caso de Samaria es una excepción, porque aunque ellos creyeron, muchos samaritanos creyeron en Jesucristo y fueron bautizados, no recibieron el Espíritu Santo hasta que llegaron los discípulos, los apóstoles, a Samaria y oraron por ellos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, ¿por qué eso? Si el Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él de su interior correría ríos de agua viva, ¿verdad? Hablando del Espíritu que habían de recibir. Yo creo que la razón era porque era importante, dado los problemas que había entre Samaria y los judíos, samaritanos y judíos, yo creo que era importante que la iglesia de Samaria se sometiera bajo el liderazgo de los apóstoles. No era una iglesia diferente. No era un grupo de cristianos diferentes bajo otro tipo de apóstol, bajo otro tipo de gente. Como ellos no se llevaban con los judíos, ellos no podían formar una rebelión, ¿no? Ellos tenían que someterse a la verdad apostólica, porque la iglesia es fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenían que llegar los apóstoles ahí. Y también era importante para los apóstoles, porque los apóstoles eran judíos. Entonces, si los apóstoles eran judíos, a ellos les parecía imposible, les parecía mentira que a los samaritanos también se les pudiera dar el Espíritu Santo. Entonces era importante que los apóstoles bajaran y ellos vieran con sus propios ojos una experiencia similar al Pentecostés de Hechos capítulo 2 entre samaritanos que eran considerados personas inferiores por ser una raza judía mezclada con otras naciones. ¿Entienden? Ahora, después vemos cuando el Evangelio llega a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. El Señor llama a Pedro a que vaya a la casa de Cornelio. Ustedes después pueden leer más el pasaje, pero vamos a leer solamente Hechos 10. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiere decir, ahora ya no es Samaria solamente, sino que hay otro Pentecostés, hay otro derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles. Recuerda lo que dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora en este grupo, quienes están son romanos y judíos, y de pronto reciben el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, ¿no? El último caso del derramamiento del Espíritu Santo que encontramos está en Hechos capítulo 19. Mientras usted busca Hechos capítulo 19, déjeme decirle que ninguno de estos pasajes dice o establece un mandamiento para nosotros. No hay un mandamiento para nosotros de
dar el Espíritu Santo con nuestras manos, ni de hacer ninguna de estas cosas que los apóstoles hicieron. Esto es historia, nos está diciendo lo que sucedió y son casos exclusivos de la historia. Así fue como el Evangelio llegó a estas personas en el principio, ¿no? Dice Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Bueno, pastor, ¿quiénes son esta gente? Porque aquí el Evangelio no llegó, ya no es Samaria, ya no es los gentiles, como dijo Hechos 1:8. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente eran discípulos de Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista que se habían asentado en Éfeso, habían ido a Asia, tal vez durante el tiempo de persecución contra Juan el Bautista, no sabemos. Ellos llegaron hasta Asia y lo único que tenían, ellos sabían que Cristo era el Mesías porque Juan el Bautista lo decía, pero ellos no habían creído ni habían entregado su vida al Señor Jesucristo y por lo tanto no habían recibido el Espíritu Santo y no se habían bautizado en el nombre de Cristo, sino solamente se habían bautizado en el río Jordán. Entonces esta gente todavía no tenían el Espíritu Santo. Era un tipo de judío, eran judíos, pero era una categoría especial porque eran judíos que no estaban en Jerusalén, eran judíos que estaban fuera de Jerusalén, eran expatriados, estaban fuera de Jerusalén. Entonces sobre ellos se derrama el Espíritu Santo y obviamente esto sucedió en Éfeso y ellos comienzan a hablar en lengua. No sé si hemos notado, pero de estos 4 derramamientos del Espíritu Santo, en Pentecostés había extranjeros y se hablaron lenguas. En casa de Cornelio habían extranjeros y se hablaron en lenguas. Y también con la predicación a estos discípulos de Juan el Bautista se habló en lengua. Pero no se mencionó las lenguas cuando los apóstoles fueron a Samaria. No se menciona la lengua, es el único pasaje donde no se menciona la lengua, en todos los demás se menciona la lengua. Yo creo que la razón por la cual no se menciona la lengua en Samaria es porque judíos y samaritanos hablaban el mismo idioma. No hacía falta otro idioma para expresar la maravilla de Dios. Porque aunque tuvieran sus acentos y tuvieran sus diferencias de acento, como un mexicano y un cubano, un hondureño y un puertorriqueño, pero se entiende, es el mismo idioma, ¿no? Entonces no hacía falta el don de lengua. Y como no hacía falta, Dios no lo dio. Dios no da dones por gusto. Dios no da dones sin propósito. Sino que todo lo hace con un orden, todo lo hace con un propósito, con un sentido. Y todo para su gloria. No es por gusto que el apóstol Pablo dice que él hablaba lengua más que todos los demás. ¿Por qué? Yo me imagino que el hombre que Dios llamó a predicarle a los gentiles, cada vez que en una región era un idioma diferente, ¿verdad? Un dialecto diferente, idiomas diferentes. Dios le dio lenguas para que él comunicara con esa gente en esos idiomas las maravillas de Dios. Y yo no dudo tampoco que en Corinto, Éfeso era muy similar a Corinto, en la misma región. Yo no dudo, es decir, cerca, yo no dudo que en Corinto hubieran personas que hablaran en lenguas. No dudo eso, que Dios le haya dado el don de lengua a algunos hermanos. Porque Corinto era una ciudad portuaria donde había gente de todas partes del mundo que pasaban por Corinto. O sea, algún hermano pudo haber tenido el don de lengua en Corinto para hablar las maravillas de Dios en los idiomas de la gente que venía. A mí si venía un chino vendiendo seda, ¿quién le va a decir las maravillas de Dios al chino? El chino lo único que sabe es contar en chino, ¿verdad? Dame mis monedas, pero el chino también no. ¿Quién le va a decir que Dios lo ama? ¿Quién le va a decir que Dios envió a su hijo a morir por él en chino? Dios pudo darle, ¿verdad?, a una persona o a varias personas de la iglesia el don de lenguas para que pudieran predicar las maravillas de Dios, el Evangelio, también a esa persona que venía con un idioma diferente.
Pero esto nos lleva a una pregunta que se hace mucho. Entonces, pastor, ¿el don de lenguas existe hoy? Bueno, muchos dicen que no, otros dicen que sí. Yo no encuentro un solo verso en la Biblia que indique que las lenguas han cesado. No encuentro ese verso, ¿no? Algunos usan 1 Corintios 13, cuando dice, cuando venga lo perfecto, como el fin de la revelación, y que la profecía va a acabar y todo eso, pero yo no veo que ese pasaje está diciendo eso. Yo no puedo llegar a la conclusión de que las lenguas no existen, porque la Biblia lo dice, porque no hay un pasaje en la Biblia que me diga que las lenguas van a cesar. Yo lo que digo es que las lenguas son usadas con un propósito, y si no cumplen el propósito de Dios, son mal usadas. Yo creo que no hay ninguna razón bíblica para que yo empiece a hablar aquí en un idioma que ustedes no entienden nada de lo que estoy diciendo. Eso no ayuda a nadie. Eso no ayuda a nadie. Si todos hablamos español, yo debo hablar en español. Y si entra alguien que habla solamente inglés, vamos a buscar a alguien que le traduzca a esa persona para que entienda las maravillas de Dios en inglés. Dios puede dar este don, yo creo, pero siempre con el propósito que quiere, siempre el propósito de la extensión del reino, siempre es para los incrédulos, para que sepan las maravillas de Dios. Quien habla en lengua, déjame decirle algo, el hablar en lengua no es necesariamente una señal de un don dado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que la iglesia tiene que saber. Algunos dicen que todas las religiones antiguas, todas las religiones del mundo hablan en lengua. Yo no puedo asegurar eso porque yo no conozco de todas las religiones del mundo. Pero yo sí le puedo decir que hay religiones del mundo, religiones paganas, diabólicas, del infierno, que hablan en lengua. Que sus adeptos hablan en lengua. Entonces, que una persona hable en lengua no puede llegar a mí a la conclusión de que esa persona es del Espíritu Santo de Dios. Porque en primer lugar, no entiendo lo que está diciendo. Y en segundo lugar, el enemigo ha usado las lenguas para confundir y para crear división. Entonces, imagínense usted, que alguien hable en lengua no es necesariamente del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿qué tal si alguien entre nosotros habla en lengua? Bueno, yo no tengo ningún problema con eso. No tengo problema con que nadie hable en lenguas. Si el Espíritu Santo te la dio, háblalo. Pero en la iglesia vamos a limitarnos a las reglas bíblicas para hablar en lenguas. Hay reglas bíblicas que Dios nos ha dado para hablar en lenguas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas reglas bíblicas? 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es solamente útil cuando cumple los propósitos de Dios y es ejercida con amor. Si una persona habla en lengua, tiene que hablarla con amor. Tiene que estar, el carácter de esa persona tiene que ser avalado por amor. En segundo lugar, todo lo que se diga en la iglesia debe ser comprensible, porque si no, no va a edificar. 1 Corintios 14. Lo voy a volver a leer. Versos 6 al 12. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Tú hablas en lengua? Bueno, si en la iglesia no vamos a entender la lengua que tú hables, no la hables. A menos que haya una persona que tenga el don de interpretación de lengua. Y tiene que cumplir un propósito. Tiene que cumplir un propósito de edificación. No tiene ningún sentido. Que aquí en la reunión entre nosotros, de pronto, yo diga,
God loves you. Y se levanta Alan y dice, el Señor dice, Dios les ama. Pero eso lo puede decir en español, usted lo entiende. Todos los que estamos aquí entendemos español. No hay necesidad que se levante ni alguien que hable en lengua, ni alguien que interprete una cosa que todos podemos entender en un idioma común. Entonces, todo lo que se diga en la iglesia tiene que ser comprensible. Todo lo que se diga en la iglesia, no solamente lo que se estudia, lo que se habla aquí, pero también lo que se canta. ¿Verdad? Puede haber una canción bella en árabe. No tenemos que cantarla, aquí nadie sabe árabe, ¿verdad? ¿Alguien sabe árabe? No tenemos que cantarla. Y puede tener un ritmo precioso, que linda esa canción. Mira, si tú no sabes árabe, mejor no la cantes. No la cantes, porque puede estar diciendo otra cosa. Todo lo que se diga en la iglesia tiene que ser comprensible, tiene que entenderse, para que pueda edificar. Versos 18 al 19 dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia, escuche esto, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahí está la regla. En la iglesia vamos a hablar palabras que entendemos. Si alguien habla en lengua, tiene que haber un intérprete. Y si varias personas hablan en lengua, no pueden hacerlo a la vez. Versos 27 y 28. 1 Corintios 14, 27 y 28. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Si tú tienes el don de lengua, tú sabes que tienes el don de lengua y yo no tengo nada en contra tuya. Eso es entre Dios y tú. Si tú eres edificado con ese don, gloria a Dios. Pero en la iglesia vamos a hablar todo lo que se entienda, porque estamos aquí para ser edificados. Última regla: como las lenguas en la Biblia fueron dadas como señal a los incrédulos, que leímos el verso 22, no se debe hablar en lenguas entre creyentes que hablan el mismo idioma, porque no cumplirá ningún propósito. ¿Por qué tengo que decirte en otro idioma lo que te puedo decir en tu idioma para que tú me entiendas? Más bien debemos edificarnos, exhortarnos, consolarnos, animarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Mira, dado los peligros del abuso, este don, después del libro de los Hechos y lo que sabemos del libro de los Hechos, la historia de la iglesia por casi 2000 años, 1000 y pico de años largos, casi 2000 años, no habló en lengua hasta el siglo pasado. El siglo pasado está en movimientos con mucho hablar en lenguas, entre gente que entendía sus propios idiomas, es decir, sin un propósito, ¿no? No se debe, y si vamos a la palabra de Dios, esto no es lo que la palabra de Dios habla. No fue solo en Corinto, sino que la iglesia cristiana a partir del siglo pasado, más que nunca, está hablando y hablando en lengua, y más gente está hablando en lengua. Y después de casi 2000 años hay iglesias que tienen la obsesión de hablar en lengua, hay iglesias que están dando cursos para que la gente aprenda a hablar en lengua, y todas estas cosas. Más que nunca debemos aferrarnos a la autoridad de la Biblia, a la autoridad de la palabra de Dios, a las reglas apostólicas inspiradas por el Espíritu Santo para el ejercicio de los dones espirituales. De esta manera, todo lo que hagamos en la iglesia, que es un cuerpo orgánico y vivo, el cuerpo de Cristo, puede ser para la gloria de Dios y para la edificación de los unos de los otros. Que Dios le bendiga.